Prepárate para una inmersión profunda en un misterio que nos transporta a las remotas montañas del Tíbet. Un lugar donde la realidad parece desafiar la lógica. Un enigma envuelto en sombras. Exacto. Hoy nos adentramos en la enigmática historia de las piedras de Dropa. Un enigma que susurra sobre antiguos astronautas y reliquias inexplicables. Nuestra fuente principal para esta inmersión es un artículo de Wikipedia en español. Una fuente que, aunque accesible a todos, guarda en sí misma la clave de un misterio que ha fascinado a generaciones. El artículo nos guía a través de la historia y las controversias que rodean a este supuesto descubrimiento. Imagínate. Un sistema de cuevas oculto en las montañas Bayankara Ula. Un lugar remoto, casi inaccesible. Y en su interior, esqueletos de seres con cráneos inusualmente grandes. Cráneos que no se parecen a nada conocido. Rodeados de cientos de discos de piedra con extraños jeroglíficos. Una imagen que evoca un misterio ancestral, ¿verdad? Sin duda. Pero como siempre, debemos abordar este enigma con una mente abierta pero crítica. El escepticismo es nuestro mejor aliado. Comencemos en 1938, cuando una expedición liderada por Chipu Tei, profesor de arqueología de la Universidad de Pekín, Un hombre de ciencia, formado en la tradición académica. se topó con este hallazgo desconcertante. Lo que encontraron en estas cuevas desafiaba cualquier explicación convencional. Tumbas con esqueletos de apenas 1.38 metros de altura, Seres pequeños de aspecto frágil. pero con cráneos desproporcionadamente grandes. Un detalle que desde luego descartaba la teoría de que se tratara simplemente de gorilas de montaña. Es fascinante imaginar la sorpresa de aquellos arqueólogos al descubrir estos restos. Además de los esqueletos, se encontraron con cientos de discos de piedra, Discos de unos 30 centímetros de diámetro. cada uno con un agujero en el centro. Y surcos en espiral con jeroglíficos diminutos. Como si los esqueletos no fueran lo suficientemente extraños, las paredes de la cueva estaban adornadas con pinturas. Pinturas que representaban el sol, la luna, las estrellas, la tierra. Incluso líneas que parecían conectar la tierra al cielo. Un mapa estelar prehistórico. Un mensaje codificado de una civilización olvidada. La datación de los discos y las pinturas lo sitúa hace unos 12.000 años. Una época en la que, según la historia convencional, la humanidad apenas comenzaba a desarrollar la agricultura. Si eso fuera cierto, cambiaría radicalmente nuestra comprensión del pasado. ¿Quiénes eran estos seres de cráneos alargados? ¿Y qué intentaban comunicar con esos discos grabados? Durante 20 años, los discos, apodados piedras de Dropa, Un nombre que evoca misterio y exotismo. permanecieron en la Universidad de Pekín, desafiando a los investigadores que intentaban descifrar sus jeroglíficos. No fue hasta 1958 que el Dr. Sum Nui, Un hombre que dedicó su vida a desentrañar este enigma. armado con una lupa y una mente inquisitiva, se propuso desentrañar el enigma. Lo que descubrió, si fuera cierto, reescribiría la historia de la humanidad. Nui afirmó haber encontrado en esos discos la crónica de una nave espacial extraterrestre que se estrelló en la Tierra. Según su traducción, los discos narraban la llegada de los Dropa. Seres de otro planeta que buscaban refugio en nuestro mundo. Una de las líneas traducidas decía: los Dropas vinieron de las nubes en su nave. La historia continúa describiendo cómo los habitantes de la región, la tribu Ham, Una tribu ancestral que habitaba las montañas. confundieron los extraterrestres con una amenaza y los atacaron. Un encuentro que podría haber marcado el destino de dos civilizaciones. Un relato que nos transporta a un pasado remoto donde la realidad se mezcla con la ficción. Sin embargo, la historia de Sum Nui y su traducción se encontraron con un muro de escepticismo, La comunidad científica lo ridiculizó. acusándolo de inventar todo el asunto. Un charlatán, un fabulador, dijeron algunos. Y para añadir aún más misterio a la trama, Sum Nui se exilió a Japón, Un exilio forzado, quizás para protegerse a sí mismo o a sus descubrimientos. donde murió sin poder probar sus afirmaciones. Fue silenciado por aquellos que buscaban ocultar la verdad sobre los Dropa. O simplemente era un charlatán que buscaba fama. Preguntas que aún hoy resuenan en los pasillos de la historia. Hasta ahora nos hemos dejado llevar por la fascinación de lo inexplicable, pero como exploradores responsables debemos mantener la brújula de la razón a mano. Es hora de adentrarnos en las aguas del escepticismo que rodean al misterio de los Dropas. Un paso crucial en nuestra búsqueda de la verdad. ¿Qué nos dice la evidencia tangible sobre este enigma? Comencemos por la falta de evidencias sólidas que respalden la narrativa principal. La expedición de 1938 Bayankara Ula, por ejemplo, no aparecen en ningún registro oficial. Es extraño, ¿no? No hay rastro de ella en los archivos de la Universidad de Pekín ni en ninguna otra institución académica. Pareciera que la expedición se desvaneció en el aire, dejando solo el eco de un relato fantasioso. Y hablando de figuras escurridizas, la existencia del Dr. Sum Nui también está envuelta en un halo de misterio. Así.
No hay registros de su vida, de su trabajo en la Universidad de Pekín, ni de su supuesto exilio a Japón. Un personaje que parece surgir de las sombras lanza una bomba de información y luego se esfuma sin dejar rastro. ¿Cómo podemos evaluar la validez de su traducción sin más información sobre él? Esa es precisamente la crítica principal a su supuesta traducción de los discos. Descifrar un lenguaje completamente desconocido sin ningún tipo de contexto o punto de referencia es una tarea monumental, que generalmente requiere el trabajo de equipos de expertos durante años, incluso de décadas. Es como intentar resolver un complejo rompecabezas sin tener todas las piezas. Exactamente. Es altamente improbable que un solo individuo trabajando en solitario haya logrado traducir un lenguaje extraterrestre sin ningún tipo de apoyo o corroboración externa. Claro. ¿Y las fotografías de las piedras de Dropa? ¿Qué podemos decir de ellas? Si realmente existen, ¿por qué no se han sometido a un análisis riguroso que confirme su autenticidad? Esa es otra de las grandes lagunas en la historia de los dropas. Las fotografías que supuestamente muestran los discos son de baja calidad, borrosas, y no permiten apreciar con claridad los detalles de los supuestos jeroglíficos. Algunos críticos incluso señalan que los discos que aparecen en las fotos no coinciden con la descripción original, que los describe con un diámetro de unos 30 centímetros. En las imágenes parecen mucho más grandes. Podríamos estar ante una simple cuestión de perspectiva o iluminación, pero la duda persiste. Y aquí viene un giro que socava aún más la credibilidad de la historia de los dropas. El libro Dioses del Sol en el Exilio, publicado en 1978 y presentado como una fuente clave de información sobre el caso, resultó ser una invención. Una invención. Dices que todo era una farsa. Su supuesto autor, el Dr. Cariel Robin Evans, nunca existió. El propio editor del libro, David Agamon, confesó años después haberlo inventado todo, creando una falsa identidad para dar más peso a su historia. Esto nos obliga a reevaluar toda la información que hemos recopilado hasta ahora. Si el libro era una mentira, ¿qué nos dice eso sobre la veracidad del resto de la historia? Es una pregunta crucial. Nos obliga a ser aún más cautelosos con las fuentes que consultamos. La trama se complica aún más cuando pensamos en los supuestos lugares donde se custodiaban las piedras de Dropa. Se decía que estaban en museos de China, incluso que algunas se habían enviado a la Unión Soviética para su análisis. Es como si estas reliquias de una civilización extraterrestre se hubieran convertido en objetos de museo. Pero la realidad es que ninguno de los museos mencionados ha reconocido poseer o haber poseído jamás tales discos. No hay rastro de ellos en China, ni en la Unión Soviética, ni en ningún otro lugar del mundo. Es como si los discos se hubieran evaporado dejando solo un vacío lleno de especulaciones. Entonces estamos ante un caso de un encubrimiento masivo, o simplemente de una historia que se fue inflando con el tiempo. Ante la falta de pruebas contundentes, algunos investigadores han propuesto una teoría alternativa, que las piedras de Dropa no son más que discos bits, artefactos de jade comunes en la antigua China. ¿Te refieres a esos discos circulares con un agujero en el centro que se usaban en rituales? Exactamente. Algunos arqueólogos sugieren que la descripción de las piedras de Dropa podría coincidir con la de los discos bead, y que los supuestos jeroglíficos en espiral podrían ser simplemente marcas de desgaste o decoración. Es una teoría que, si bien no resuelve por completo el enigma, ofrece una explicación más plausible dentro de los límites de lo que conocemos sobre la arqueología china. Nos ayuda a aterrizar en un terreno más familiar. Es importante recordar que la historia de los Dropas surge en un contexto histórico y social particular, marcado por la Guerra Fría, la carrera espacial y el auge de la ufología. Un caldo de cultivo perfecto para historias de conspiraciones, encubrimientos gubernamentales y visitas extraterrestres. Un escenario en el que la fascinación por lo desconocido, combinada con la desinformación y la propaganda, podía dar lugar a narrativas que se alejaban de la realidad. No podemos descartar la posibilidad de que la historia de los Dropas se haya visto influenciada por estos factores sociales y políticos, distorsionando la verdad y creando un mito que ha perdurado hasta nuestros días. Un mito que, a pesar de las críticas y la falta de evidencias sólidas, sigue cautivando a quienes buscan respuestas a las grandes preguntas sobre nuestro pasado y nuestro lugar en el universo. Es la fascinación por lo desconocido, por lo que escapa a nuestra comprensión, lo que nos impulsa a seguir buscando, a seguir cuestionando. Entonces, ¿qué podemos aprender de este enigma más allá de su veracidad o falsedad? ¿Qué nos dice sobre nosotros mismos y nuestra búsqueda incesante de respuestas? El caso de los Dropas, independientemente de su origen, nos invita a reflexionar sobre nuestra fascinación por lo inexplicable, nuestra búsqueda de respuestas a los grandes misterios del universo. Es como si la historia de los Dropas fuera un espejo que refleja nuestra propia curiosidad, nuestro deseo de encontrar sentido a lo que nos rodea, a lo que aún no podemos explicar.
Y al mismo tiempo nos recuerda la importancia del pensamiento crítico, de la necesidad de analizar las evidencias con rigor antes de dejarnos llevar por la emoción o la especulación. Realmente hemos explorado a fondo este misterio. Hemos navegado por las aguas turbulentas del misterio de los Dropas, balanceándonos entre relatos asombrosos y críticas contundentes. ¿Qué podemos rescatar de esta inmersión? Bueno, creo que el caso de los Dropas, más allá de si es verdad o no, realmente nos hace pensar, ¿no? Sobre nuestra fascinación por lo inexplicable. Nuestra búsqueda incesante de respuestas a los grandes enigmas del universo. Sí, totalmente. Es como si esta historia de alguna manera fuera un reflejo de nosotros mismos. Exactamente. De nuestra propia curiosidad, de ese deseo innato de encontrar sentido a lo que nos rodea, a lo que escapa a nuestra comprensión. Es que a veces la realidad supera la ficción, ¿no? Sin duda. Pero al mismo tiempo, este caso también nos recuerda algo muy importante: la importancia del pensamiento crítico, de la necesidad de analizar las evidencias con rigor, antes de dejarnos llevar por la emoción o la especulación. Porque en un mundo inundado de información, donde ya no sabemos qué es real y qué no, es crucial cultivar el discernimiento. Totalmente de acuerdo. La capacidad de separar el grano de la paja. El caso de los Dropa, con sus luces y sombras, nos enseña a cuestionar, a investigar, a no dar nada por sentado. A mantener la mente abierta a nuevas posibilidades, pero siempre con los pies en la tierra, sin renunciar al rigor científico, a la búsqueda de la verdad basada en la evidencia. Y quizás en esa búsqueda constante, en ese afán por comprender lo que nos rodea, encontremos respuestas que nos sorprendan, que pongan en jaque nuestras creencias Podría ser. y nos obliguen a replantearnos nuestra visión del mundo. Porque al final el misterio de los Dropa, como tantos otros enigmas que nos rodean, nos invita a un viaje. Un viaje a descubrimiento. Un viaje que no tiene un destino fijo, sino que se alimenta de la búsqueda incesante de la verdad. Un viaje que, en definitiva, nos transforma. Nos hace más curiosos, más críticos, más conscientes de la inmensidad de lo que aún desconocemos. Exacto. Y con esa sensación de asombro y misterio, damos por concluida nuestra inmersión en el enigma de los Dropa. Un misterio que, como hemos visto, trasciende las fronteras de lo real y lo imaginario, dejándonos con más preguntas que respuestas, pero también con una profunda reflexión sobre la naturaleza de la verdad y la búsqueda del conocimiento. Esperamos que este viaje les haya resultado tan fascinante como a nosotros. Mantengan la mente abierta, la curiosidad despierta y el espíritu crítico siempre activo. Hasta la próxima inmersión en lo desconocido.